Bueno, estamos aquí con Magali García Ramis, gran autora puertorriqueña, también profesora retirada de la Eso Escuela es de así. Comunicación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Y Magali, ¿podrías contarnos un poco sobre cómo tu vida ha sido o fue impactada, ¿no? Tras el paso del huracán María? Bueno, todavía hay cosas que uno olvida, o yo creo que la está poniendo ya en rescoldo. Este, este huracán, aparte que fue terrible, nos llega a los puertorriqueños en un momento en que nos están diciendo, desde 2 años atrás, ustedes están en la prángana, Puerto Rico no vale nada, sus bonos son una porquería, son chatarra, ustedes no supieron cuidarse, les vamos a quitar, les vamos a quitar, les vamos a cortar las pensiones. O sea que ya emocionalmente el país estaba en pedazos. Entonces llega esto que de verdad destruye el país y que para la mala pata nuestra, por primera vez yo creo que en decenios, el gobierno no estaba listo ni tenían gente competente a cargo de nada. Sí. De manera que hubo un desfase entre lo que estábamos acostumbrados, que era que FEMA venía y el gobernador que fuera, la gobernadora, tomaban acción. Esto fue espantoso. No llegaban los barcos, la gente decía que no había manera de que llegaran víveres, la escasez empieza en serio, o sea, Sí. cosas que nunca habían pasado, como que te manden por correo federal baterías y te las roben. Tú abres los paquetes y tienes dentro lo que te mandaron menos las baterías. Eso nunca había pasado, uno podía confiar por lo Sí. menos en el correo. Entonces todo se va desmoronando, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista oficial, la gente que muere, que te dicen que no, pero mi sobrina que tiene un negocio, una de sus empleadas llega y le cuenta que a una cuñada de ella se dio cuenta que se le había ahogado la bebita porque el agua entró a la casa por aquí, cerca de Dorado. Y entonces ella toca así y el agua estaba hasta aquí, la bebita en la cuna se le ahogó. Nada de eso aparece en ningún sitio. Estamos además sin más que con una estación de radio que a veces no tenía reporteros que le contaran. Así Ujú. que estuvimos además como en una burbuja, los que Sí. estábamos en otras áreas o en cada área sin saber qué estaba pasando Ujú. y todo eso nos afectó mucho. O sea, no es no estar sin agua, no estar sin luz, es el sentido de desproporcionado, de estamos a la deriva Como y la a Aislamiento nadie le también. incomunicados. importa. Entonces, que vino el presidente Trump y tiró los rollos de papel, a nadie le importó porque no hizo ninguna diferencia que viniera o que no. Sí. Solo que nos ofendió a nosotros, pero como él ofende al mundo entero, pues que ahí no había diferencia. Mm. Y entonces lo que siempre sacan las tragedias en Puerto Rico es el lado precioso de la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Yo tengo la suerte de vivir en Viejo San Juan, que es una comunidad, de manera que no solamente los vecinos, sino los negocios Sí. que viven de todos nosotros, pues se votaron con nosotros, hicieron maravillas, daban desayuno. Café Cortés se encargó de los nenes de la escuela Lincoln y se los llevó casi 6, 8 semanas allá por su cuenta para que los papás pudieran trabajar, ellos manteniéndoles con maestros de arte para entretener. O Increíble. sea, unas cosas que tú no la puedes creer, ¿verdad? Los vecinos todos, si a alguien le llegaba luz, porque aquí hay bolsillos extraños, ¿ves? Como está conectada la luz. Ujú. Y entonces a lo mejor en esta L, 3 casas tuvieron luz enseguida y las otras 2 meses sin. Pues eso Wow. hacían botellitas de agua congeladas para darnos, para que tuviésemos unas pequeñas neveritas. Nos decían, tráeme los celulares y nos cargaban los celulares, las baterías. Y entonces la vida nuestra era, por lo menos la mía, correr todos los días a ver qué había. Yo imagino que un poquito como durante la guerra en Europa. Exacto. O sea, decían de pronto, llegó agua a Walgreens, todo el mundo corría para Walgreens. Llegaron baterías de True Value, todo el mundo corría a comprar baterías de. Se acabaron, llegué tarde, vamos a esperar, ¿verdad? Mm, Aunque algunos teníamos un poquito de reserva efectivo, cash, Ajá. mucha gente no. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos montábamos, buscábamos un taxi, 7 u 8, nos íbamos a Santurce, porque allí había en 2 o 3 bancos y hacíamos unas filas como de hora y pico para poder sacar efectivo, para poder ir al súper a A comprar, comprar. porque no había máquinas en ningún sitio. Pero nada de eso es terrible al lado de lo que está viviendo la gente en Puerto Rico. O sea, la gente abandonada, la gente que estuvo
2, 3 semanas sin comida, sin acceso a nada, todavía hoy día sin luz. Por eso nosotros no nos podemos quejar. Acá, mal que bien, la ciudad aguantó, esta ciudad ha aguantado 500 años de embates, de temporales, de todo, ¿verdad? Sí, sí, no, estábamos hablando hace rato o sea, del día del huracán. Si tienes alguna memoria, algo que tienes en la mente Mira, de esas 12 horas. Yo, la verdad, te juro que yo no me acuerdo de él. Yo recuerdo que yo estaba como en un búnker, el cuarto de atrás de casa, que es maravilloso, con los 2 gatos y los 2 perros. Ajá. Pero eso abre a un pasillo y de pronto yo oigo que salió volando una de las ventanas a prueba de huracán, se levantaron los tornillos y se cayó para abajo. Así que empezó a entrar el agua y el viento por ahí. Y dije, ¿Dentro de la casa? Sí, hacia ese pasillo, porque yo tenía eso cerrado con, con unas tormenteras. Pero el pasillo donde abren los cuartos, y dije, yo me tengo que ir de aquí. Cogí al perro viejo que no quería irse porque esa es su casita, los jalé a todos, me voy a la sala y me siento en la sala, pues. ¿Estabas sola? Sí, a mí no me da miedo pasarlo sola, nunca. Yo he pasado sola montones de huracanes. Y entonces, de pronto miro y digo, ¿pero qué es esto? Claro, en casa las ventanas que dan a la calle son solo de cristal, no tienen tormentera, no tienen reja. Cualquier cosa que viniera volando entraba por ahí y me cogía a mí, los perros, los gatos, todos los cuadros y todo. Y yo me senté así y dije, a rayo, que yo, es muy tarde para hacer nada. Yo tenía unos cutouts como de unos pájaros bien lindos que me había hecho un amigo para mi cumpleaños del año antepasado. Dije, yo se los voy a pegar aquí con unos clavitos así para que la tormenta se crea que esto es como un sitio de aves gigantes. Y se los puse así, tic, 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 tic. Y me senté como a mirar para lejos. Y yo creo que yo me dormí. Yo no sé, porque yo no recuerdo haber escuchado casi nada. Fíjate. Ahí no sé por qué. Y entonces esperé, dormí un rato, me levanté. Yo siempre tengo externo. Calenté leche con café, que es lo único que yo necesito caliente. Y como era mi cumpleaños el 20, salí por la calle a encontrarnos todos los amigos y qué hay que hacer. Acabábamos 2 semanas antes de pasar Irma y habíamos recogido escombros y cosas en la casa y se habían caído, así que algunos todavía estaban sin luz. Y aguantó 6 meses ahí puesto. Wow. Porque después vinieron unas lluvias terribles. Eso fue peor para mí. Sí, lo que siguió. Sí, lo que siguió fue bien fuerte. Pero yo me acuerdo que yo bajé acá, pues entonces era eso. ¿Dónde hay señal para poder llamar? Había señal acá en la dársena o arriba, en los techos. Entonces uno se pasaba la noche viendo las estrellas y caminando así, a ver si cogía señal. Nada, para llamar a los parientes, a algún amigo, a ver cómo estaban. Ajá. Bueno, pero claro, porque estar como en eso, tan descomunicado. Tan descomunicado, sí, pero como te digo, nosotros es que no nos podemos quejar porque teníamos todo. A los 3 días estaba Café Cortés con unos desayunos maravillosos. Barrachina con otro, Patio de Sam te invitaba con aire acondicionado, porque ellos tenían planta, a que llegaras allí y conectaras y pudieras cargar tus teléfonos. O sea, todos los negocios, o casi todos de San Juan, el Hotel El Convento también, se votaron con la gente, tú sabes, ayudando. Entonces, en ese sentido tuvimos una suerte que no tienen otra gente que está aislada, tú sabes. Exactamente. Sí. Yo iba a preguntar también, hemos hablado con mucha gente en la isla sobre cuestiones de desigualdad en Puerto Rico y como el huracán María ha subrayado mucho la gran desigualdad que existe en la isla. No sé si puedes comentar eso y la falta de justicia social. Es que siempre ha existido, pero la gente queda más vulnerable cuando de pronto no tiene nada. Y entonces siempre hay unos parchos, ¿verdad? El gobierno pone unos parchos. Y de pronto no están. La gente que necesitaba ir a diálisis, pues no pudo y se murieron porque no pudieron dializarse. La gente, tanta gente que hay aquí que es alérgica y que tiene asma, no tenían manera. Entonces lo terrible es que, como me decía mi sobrina, la que tiene el negocio propio, ella va, por no sé qué razón, al centro de convenciones, allí en Isla Grande, y están todos los políticos en aire acondicionado, con hielo, con refrescos, con tragos, hablando y hablando y hablando. Bueno, no sé si sabes que fueron tan atrevidos los senadores y representantes
que iban a los lugares de gasolina a exigir que le dieran a ellos. Sin esperar. No, sin esperar, y había que darle porque ellos tenían cosas, ¿qué cosas que hacer si ellos ninguno de ellos trabaja en nada de emergencia? Y entonces cuando la gente se entera, cunde, tú sabes, la ira. Y mucha gente, por ejemplo, todavía no sabemos qué pasó con todos esos cargamentos que mandaron. Aquí llegó un buque. Hay cosas que nunca llegaron. Bueno, y llegaron buques de otras partes del mundo, no los dejaron entrar. Pues entonces los federales dicen, no, tú no entras aquí. Por la ley Jones. Exacto. Aunque sea para donar, no para hacer negocio. Claro. Y entonces tú sabes, pero ¿qué está pasando? La gente más necesitada no tenía. Y aún hoy día, fíjate, mucha gente está en la pobreza extrema porque para poder mantener a su viejito o a su hijo con problemas respiratorios vivos, han cogido todos sus ahorros, todos, en diésel para las máquinas. Entonces tú tienes 8 meses corridos gastando 1.500 pesos o más, pues lo que sea que tú tenías ahorrado, la gente está en cero. Sí. Por eso esa pobreza tanto más grande, incluso de personas que por lo menos cumplían con todo. Y la gente está muy apesadumbrada por eso, tú sabes. Sí. Entonces ahora te dicen, vamos a poner una ley nueva, que nadie puede andar por ahí con un vehículo que no esté perfecto. Y va a haber unas máquinas nuevas que si no, no te damos el malvete. Al malvete, sí. Ajá. Y entonces dice la gente, pero es que la única manera mía de ir a trabajar es en esta fotinga vieja Sí. que está echando esto o que no le funciona bien una luz. Claro. No, te vamos a sacar de circulación. O sea, están tratando de poner unas leyes como si todo estuviera normal, como si esto fuera Singapur, que te vamos a dar con la varita, si escribes ahí me duele, tú sabes. Mientras ellos todos, mira ahí en Fortaleza, ellos hacen fiestas, ellos pasean, ellos llevan a sus niños a Disney World, a ellos no les importa. Y además se creen con ese derecho de estar sobre todos nosotros, ¿verdad? Y la gente se duele, naturalmente, porque esto no es chiste, esto no es una cosa política. Claro. Es una cuestión de moral social Ujú. que parecería que mucha gente en el gobierno actual no tiene. No Sí. tiene. Ujú. Y te quería preguntar, ¿hay algún mensaje que tú piensas que el mundo debe saber o escuchar sobre lo que ha sucedido aquí en Puerto Rico tras el paso del huracán? Yo creo que todo esto lo que hace es que subraya ¿verdad? En letras, en líneas rojas gigantescas, la condición colonial nuestra. Porque si esto no fuera una colonia, ¿verdad? Tendríamos la capacidad de pedir y recibir ayuda y de manejar de otra manera esto. Porque incluso por ser colonia, cada vez se destapa más que muchas cosas que pudieron haberle comisionado a la gente en Puerto Rico, se la comisionaban a americanos para que hicieran dinero. Y esa es la línea clásica de los republicanos, ¿verdad? Incluso yo recuerdo, te digo, como a las 2 semanas de ese huracán, al presidente del Colegio de Peritos Electricistas diciendo, tenemos 3.000 peritos electricistas listos para ir a conectar, muchos de ellos ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ajá. Ellos pueden ir, nunca los llamaron, hasta como 7 meses después. Porque ya tenemos estas compañías americanas que supuestamente, porque si las hubieran siquiera citado antes, no. Ahí fue que empezaron a contratarlas poco a poco. Claro, no ayuda en nada la maldita junta que estaba diciéndole al gobierno, tú no puedes hacer esto, tú haces aquello, si haces esto, yo te pongo este cortapisa. O sea, estábamos además con eso y todavía estamos. Claro. Retando. El gobierno no vale. Usted fue electo, pero usted no puede mandar. El Senado tampoco, la Cámara tampoco, nos mandamos nosotros, pero a ellos, la jueza Swift es quien le dice qué tiene que hacer. Es una locura. O sea que si alguien en el mundo está ahora mismo como en ¿qué sería esto? The X-Files, tú Sí. sabes. Somos nosotros en otra dimensión, totalmente en un mundo de absurdo, ¿verdad? Política y socialmente. Sí. Lo que nos salva es que los puertorriqueños tenemos un sentido de poder bregar y hasta de reírse uno de estos y vamos para adelante y sabemos que vamos a sobrevivir. Sí. Pero es inaudito, ¿verdad? Que nos traten así y entonces nos exijan tanto, porque mira que para exigir que tenemos que pagarle a su señoría
toda la gente que invirtió aquí, declarando chatarra artificialmente un montón de cosas que todos lo sabemos. El mismo viejo San Juan se lo están quedando un montón de compañías millonarias. Hay una compañía que compró 26 edificios aquí. Wow. Se pasan tratando de tumbarlo. O sea, después del huracán. Sí, están para hacerlo Airbnb, para traer turismo masivo, que entonces destruye todas las comunidades porque tú no sabes quién es, Exacto. quién vive aquí, no hay gente, Sí. tú sabes, todos son gente que cada 3 días cambia. Entonces tú dices, mira, si todo el mundo está defendiéndose de eso, Venecia, Nueva York, Barcelona, Exacto. pero aquí todo llega 10 años después, Ujú. toda la vida. Y entonces uno está de nuevo diciendo, ¿hay otras maneras de hacer las cosas? Sí. No, no. Usted tiene que darse ahí, usted tiene que ser leal a Estados Unidos, Homeland Security va a estar seguro de que no venga nadie de fuera. Mira, eso no es lo importante en Puerto Rico ahora mismo. Si ustedes vinieron de fuera, hello, tú sabes. Exacto. Bueno, Magali, muchísimas gracias. A la por- orden, qué por, bueno que eh, ustedes un están placer. El diálogo. preocupados por esto y les interesa Tratando de hacer hacer esto. algo, Sí, aunque qué sea maravilla. algo Gracias a pequeño. ustedes.